Al juez Peinado le han dado un necesario, aunque tardío, estirón de orejas. Aunque si aquí hablamos de estirar, el auténtico profesional ha sido el juez Peinado, estirando durante meses el caso de Begoña Gómez como si fuese un chicle caducado. Bueno, pues por fin la Audiencia Provincial de Madrid se ha pronunciado, como os anuncié ayer que iba a hacer, y bueno, pues ha dado una de cal y otra de arena, porque por un lado le ha dicho al juez Peinado que archive determinadas cosas, pero por otro lado le deja seguir, aunque no haya ninguna prueba que lo sustente. Enseguida lo vemos, pero en relación con Begoña Gómez vamos a ver más cosas. Y es que ya sabéis que Isabel Díaz Ayuso siempre va un poco por libre, no le hace demasiado caso a Feijóo. Y es que Feijóo ya hace un mes anunció que no iban a llamar a Begoña Gómez a declarar en el Senado. Ya sabéis, en el Senado habían hecho una comisión de investigación para meter un poco todo lo que les diese la gana, un poco Koldo, un poco Begoña. Bueno, pues dijeron que finalmente no iban a llamar a Begoña. ¿Qué pasa? Que a Ayuso, Feijóo, pues no le manda y ha decidido unilateralmente que ellos sí van a llamar a declarar a Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid, que la controla evidentemente el Partido Popular de Ayuso, dejando de lado completamente lo que había acordado el PP nacional. Una vez más, Ayuso haciéndole lo que le dé la gana a Feijóo y Feijóo teniendo que callarse. Enseguida vemos los detalles. Aquí, pues vamos a tratar también uno de los bochornos más espectaculares, seguramente de este mes. Y es que resulta que el Partido Popular junto a Vox aprobaron una ley en el Congreso de los Diputados, una reforma, por unanimidad, es decir, votaron todos a favor, todos los grupos parlamentarios, una cosa que no suele pasar demasiado, y ahora resulta que quieren votar en contra, porque dicen que no se habían leído lo que habían votado y que puede beneficiar a unos encarcelados de ETA, etcétera, etcétera, y que el gobierno les ha engañado. No, miren, perdonen. No es que el gobierno les haya engañado, es que ustedes no se han leído lo que se tenían que leer. Entonces ahora se dan cuenta de que no estaban de acuerdo con lo que estaban votando. Es alucinante este asunto. Y vamos a terminar hablando, evidentemente, una vez más, del Partido Popular, la inmigración y cómo Silvia Charrondo en la hora de la 1 pues, ha dado unos datos muy necesarios que vamos a complementar desde aquí. Hoy es martes 8 de octubre y esto es Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Bienvenidos y bienvenidas un día más a Clave Barroso. Estamos cerca de los 100.000 suscriptores en el canal de YouTube. Esto está yendo bien, así que si estáis escuchando este podcast o lo escucháis de vez en cuando y queréis que os salga siempre ahí en primer lugar cuando entréis en YouTube, suscribíos. Dejad ahí vuestra suscripción, que estamos cerca de los 100.000 y esto va a ser un auténtico gustazo. El mismo gustazo que algunos, pues por fin hemos experimentado cuando ha tenido que venir la Audiencia Provincial, como os decía al principio, por fin a tirarle las orejas, aunque tarde, a decirle al señor juez Peinado que tiene que archivar el asunto del rescate a Air Europa. Ya sabéis, esto que decían que Air Europa, que una aerolínea, había sido rescatada simplemente porque la mujer del presidente del gobierno había estado por ahí haciendo maniobras. Una cosa que era completamente falsa, una cosa que no iba a ningún lado, que evidentemente la Guardia Civil, la UCO de la Guardia Civil dijo que no había absolutamente nada, que no tenía sentido porque en aquel momento todas las aerolíneas fueron rescatadas independientemente de si eran amigos o no de Begoña Gómez. Bueno, pues anda que no dieron guerra con este asunto. Y os lo digo aquí incluso personalmente, porque no sabéis en cuántas tertulias me tuve que pelear diciendo, pero vamos a ver, concretamente, ¿qué es lo que estáis diciendo que hizo Begoña Gómez? ¿Qué dinero se llevó? ¿Cuáles fueron las influencias o las manipulaciones que hizo para que se rescatase? ¿Y en qué se diferencia el rescate del resto de aerolíneas que se rescataron a todas? Y es que ni siquiera era un rescate, sino que era un préstamo con intereses. Bueno, pues eso, que durante tanto tiempo nos tuvimos que romper la cara explicando, ahora ha llegado la Audiencia Provincial de Madrid y vuelve a ordenar al juez del caso de Begoña Gómez que deje de investigar el rescate de Air Europa. La instancia superior al magistrado Peinado rechaza archivar el caso y considera llamativo el aumento de ingresos de Barrabés. Es decir, que a pesar de que le ha dicho, oiga, por aquí no siga, porque aquí no hay nada, le ha dicho que no va a archivar el caso. Por eso os decía al principio, una de cal y otra de arena. Por un lado te archiva el caso de Air Europa y por otro lado te dice que bueno, que considera llamativo el aumento de ingresos de Barrabés, es decir, el empresario al que decían que había beneficiado Begoña Gómez y que por lo tanto le dejan al juez Peinado seguir investigando. O sea, que la clave es esa. ¿Al juez Peinado vosotros creéis que le importa demasiado que le diga a la Audiencia Provincial, oye, aquí ya no vas a investigar más? Pues claro que no. Le traéis sin cuidado. Lo que pretende es poder seguir con el caso. Y lo que pedía Fiscalía, lo que pedía Defensa de Begoña Gómez era que le quitasen el caso al juez Peinado. Porque lo que había ahí era a todas luces una investigación prospectiva, es decir, investigar cualquier cosa y a ver si se encuentra algo. Y es lo que la Audiencia Provincial, pues ahí no se ha pronunciado. Pero hombre, explíquenme ustedes
si cuando la defensa de Begoña Gómez le pregunta al juez Peinado, oiga, pero usted que está investigando, y el juez Peinado le responde, pues cualquier cosa entre el 2018 y el 2024, explíquenme ustedes cómo eso no encaja dentro de lo que se conoce como investigación prospectiva que está prohibida por nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, pues aquí la Audiencia Provincial de Madrid parece que no está de acuerdo con eso, y también os digo, les ha costado lo suyo, porque por fin ayer fue el día en el que se reunieron, lo decidieron, pero es que tendrían que haberlo decidido el lunes pasado. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Vaya por Dios, que el juez Peinado se había olvidado de entregar un papel fundamental y entonces no pudieron tomar la decisión, como os decía, profesionales en el alargarlo hasta el infinito y más allá. Me he tomado la libertad de recordar simplemente alguna cosa, la punta del iceberg de las cosas que se decían en aquel momento sobre el asunto, que ahora sí, al menos este en concreto sí, ahora esperaremos a que vengan los demás, pero este en concreto sí, estaban hablando todo el rato de este asunto que ahora se ha archivado, como os decía, del caso de Globalia, del rescate de Air Europa, y entonces pues decían este tipo de cosas. Aquí Ana Vázquez Blanco, del Partido Popular, secretaria nacional de Interior, decía, el caso Koldo no deja de sorprendernos, la mujer de Sánchez se reunió con el CEO de Globalia el 24 de junio de 2020, en ese periodo el gobierno creó un fondo de 10.000 millones para rescatar Air Europa con 475 millones públicos, y me temo que esto solo es el principio. Hombre, pues y tanto que era solamente el principio, porque es que ahora la Audiencia Provincial pues lo acaba archivando. Y así, pues poco a poco iremos viendo cómo se van archivando cosas, porque también os digo, dice aquí, que lo mantienen porque considera llamativo el aumento de ingresos de un empresario ahí. Pero es que no funciona así ni el mal periodismo. Entendedme. Si mañana viene un estudiante de periodismo y te plantea una hipótesis de investigación y te dice, mira, aquí ha pasado X y aquí ha pasado Y. Como Y ha pasado después de X, se entiende pues que Y es derivado de X. Hombre, pues así no funcionan las cosas. Tú tienes que decirme, vale, esto es derivado de esto porque tengo unas pruebas y porque las pongo encima de la mesa, porque si no cualquiera podemos jugar a esto. Y yo también podría jugar a esto. Podría decir, fíjate, Quirón ha aumentado la facturación con la Comunidad de Madrid en no sé cuántos millones en los últimos 2 años y resulta que en los últimos 2 años ha sido novio de Ayuso esta persona que también ha aumentado su facturación con Quirón. Por lo tanto, establezco una causalidad, ¡pum! Y digo que si ahora se contrata más al novio de Ayuso es porque Ayuso le da más dinero a Quirón en la Comunidad de Madrid. ¿Tengo alguna prueba que lo sostenga? No. ¿Sospechas? Todas las que queráis. Hombre, yo con la marquesa de Quirón puedo tener todas las sospechas que quiera. ¿Pruebas? No las tengo. Por eso, si yo fuese un juez con esto, me dirían, Arán, vete para tu casa, y si en algún momento pues encuentres alguna prueba, algún indicio, pues entonces ya hablamos. Bueno, pues aquí otro titular de The Objective, hablando también de esto que fue archivado. El rescate de Air Europa fue aprobado por Montero, por Calviño y por Rivera. Ya, metían a todo el mundo aquí. Ni siquiera Begoña Gómez. Aquí directamente las ministras Montero, Calviño y Rivera. Y se quedaban tan anchos. ¿Veis? Esto es lo que digo siempre. Lo que pretenden es desgastar con titulares, desgastar con tertulias y permitir estirar el chicle suficiente para poder sacar suficientes artículos y suficientes opiniones que ya te condenen antes de que haya ni siquiera una condena en lo judicial. Entonces ahora nadie se acordará de todas estas informaciones torticeras que la Audiencia Provincial pues ya ha desestimado del todo. ¿Qué pasa? Bueno, pues como os decía antes también, que resulta que el Partido Popular y Vox, por supuesto Vox nunca se queda atrás, llaman a declarar a Begoña Gómez a la Comisión de Investigación de la Asamblea sobre la Complutense. Es decir, de todos los casos que hay, la Asamblea de Madrid ha dicho, vale, ¿nosotros por cuál nos podemos meter? Pues bueno, por la Complutense, porque las universidades son competencia autonómica, por lo tanto, competencia nuestra en la Comunidad de Madrid. Vale, podemos llamarla a Begoña Gómez para que venga por aquí. ¿Tiene algún tipo de interés? No. ¿Se va a descubrir algo? Tampoco. De hecho, todas las comisiones de investigación que sacaron adelante en el Senado para hablar del caso Koldo, que decían que iba a acabar con este gobierno, etcétera, etcétera, es que al final tuvieron que dejar de llamar a gente para que declarase ahí. ¿Sabéis por qué? Porque los senadores del Partido Popular eran tan torpes que es que no estaban consiguiendo sacar absolutamente nada. De hecho, conseguían sacar mejores vídeos, mejores clips contestando a los senadores del Partido Popular, los que iban a declarar, que los propios senadores, que en principio eran los que tenían ahí la mayor solvencia o capacidad de, no sé, hacerle preguntas incómodas. Bueno, pues por eso dijeron que ya no llamaban a declarar a la mujer del presidente del gobierno al Senado, pero sin embargo, Ayuso tiene una opinión distinta. Y es que aquí vamos a escuchar a Borja Sémper en su momento, esto fue a finales de agosto, cuando confirmaba, como portavoz del Partido Popular Nacional, que no iban a llamar a Begoña Gómez. Atención. Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que a quien hacemos oposiciones al gobierno y por lo tanto a Pedro Sánchez, y quien tiene una responsabilidad política y quien tiene que dar cuentas ante los españoles por lo que hace políticamente es el presidente del gobierno. Nosotros no hacemos oposición a Begoña Gómez. Begoña Gómez dará cuenta de sus negocios y de la utilización, en su caso, de la Moncloa como plataforma de sus negocios ante un juez.
Nosotros a quien hacemos control y a quien pedimos cuentas de para qué se utiliza la Moncloa y cuál ha sido el papel del presidente del gobierno en los negocios de terceros, y en este caso de su entorno, es al presidente Sánchez. Por lo tanto, que nadie espere que el Partido Popular llame a Begoña Gómez a ninguna comisión de investigación, porque a quien vamos a llamar y a quien vamos a fiscalizar, a controlar y a exigir respuestas es al presidente del gobierno. Lo habéis escuchado, ¿no? Que nadie espere que el Partido Popular llame a Begoña Gómez a ninguna comisión de investigación. Dicho y hecho. Ayuso, nada más escuchar eso, lo que hace es decir que van a llamar a declarar a Begoña Gómez. Y precisamente al mismo tiempo que la Audiencia Provincial de Madrid estaba deliberando sobre este asunto y que ha archivado alguna de las causas que estaban abiertas, aunque estaba abierto absolutamente todo. Es decir, para que veáis, primero, la complacencia entre lo que han dicho los tribunales y lo que hace Ayuso por el otro lado, es decir, no vaya a ser que la Audiencia Provincial pues esto lo tumbe y entonces nos quedemos sin hablar de Begoña Gómez, vamos a llamarla a declarar aquí para sacar algunos titulares más. Y por otro lado, así de paso, le meto un buen collejón a la dirección del Partido Popular Nacional. Y a lo que había dicho Borja Semper, es que literalmente habían dicho: no esperéis que el Partido Popular, que yo sepa, Ayuso es Partido Popular, aunque esté un poco independizada de la dirección nacional, pero no esperéis que el Partido Popular llame a declarar a Begoña Gómez. Bueno, dicho y hecho. Como no, una vez más, Ayuso dejando completamente de lado las cosas que diga la dirección, que por cierto, el otro día, lo digo brevemente, ayer lo comentamos también brevemente, resulta que Ayuso sale a decir que ella es la máxima luchadora contra las drogas blandas. Bueno, y contra las duras, por supuesto. Es prioridad de su gobierno. Y claro, una vez dicho eso, sería malo, ¿no?, que alguien pensase en el líder del Partido Popular con una fotografía con literalmente una persona que se dedicaba a traficar con ese tipo de sustancias, ¿no? Solamente lo digo yo, y quien quiera malpensar, o sea, cualquier malpensado podría llegar a reflexionar que esto se dice igual tal vez con la intención de que alguien piense en la foto esa de Feijóo. Ayuso está en contra de esos estupefacientes, sin embargo Feijóo salía ahí con una fotografía bastante interesante. No penséis en ello, seguro que Ayuso no quiere que pensemos en ello en absoluto. Bueno, pues al mismo tiempo que ocurre toda esta desfachatez que estamos viendo, resulta que Begoña Gómez ha denunciado que la Complutense ha cancelado su segundo máster a pesar de tener más de 50 preinscritos. La esposa del presidente del gobierno, días después de la desaparición de su máster de transformación social competitiva, lamenta en su LinkedIn que la universidad elimine su máster de fundraising de forma anómala y en contra del interés fundamental de una institución educativa, formar alumnos en diferentes disciplinas. Y es que resulta que esto de que Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, haga másters o esté al frente de la dirección de másters en la universidad y demás, no es algo que haya empezado, como parece que dicen algunos, desde que su marido es presidente del gobierno. En absoluto. De hecho, fijaos en lo que puso el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, de una manera bastante torpe, si me permitís, que fue en julio, compartió las siguientes imágenes, que son tweets del presidente del gobierno, con el texto en el que ponía: parece que siempre lo tuvo bastante claro. Y comparte estos tuits de Pedro Sánchez, en el que vemos tuits del 2013, 2012, 2013, es decir, unos cuantos años antes de que Pedro Sánchez fuese presidente del gobierno. Y entonces vemos, como decía, si os interesa este curso, empieza el 5 de noviembre, máster en dirección de captación de fondos, fundraising. Para que le interese el fundraising del tercer sector, os invito a leer el último post de Begoña Gómez. Si le interesa el tercer sector, recomendable curso de Begoña Gómez, bla, bla, bla. Y dicen, parece que siempre lo tuvo bastante claro. Y es que son tan torpes. En ese momento se lo escribí y dije, son tan cortos, más que torpes, cortos, que básicamente están reconociendo que el trabajo de Begoña Gómez al frente de másters en la Complutense era anterior a que Sánchez fuese el líder del PSOE y sobre todo a que fuese presidente del gobierno. Son torpes hasta intentando hacer daño. Y de siempre lo tuvo muy claro, narices. Pero si los tuits son del 2012, antes incluso de que fuese secretario general del Partido Socialista, lo cual demuestra que esta señora, que Begoña Gómez, ya trabajaba en ese ámbito antes de que Pedro Sánchez fuese el presidente del gobierno. Porque algunos están diciendo que si estaba al frente de algún máster era porque lo había enchufado ahí el presidente del gobierno. Y bueno, pues es que el mismo PP de la Comunidad de Madrid está demostrando todo lo contrario con estos tuits. Bueno, pues ahora resulta que le han eliminado de la Universidad Complutense, pareciendo que hay más de 50 preinscritos, un máster
en el que estaba ella al frente. Para que veáis que esto tiene consecuencias. Aunque no te hayan condenado, aunque vayan archivando las cosas, aunque vayan mintiendo sobre ti, pues las mentiras evidentemente tienen consecuencias, lo reputacional, aunque sea. ¿Y cuántas personas ahora mismo considerarán, y ya lo habrán dado por hecho, que Begoña Gómez y Pedro Sánchez son corruptos, a pesar de que no haya ningún tipo de sentencia que lo diga? Pero, sin embargo, como hay tantos titulares, el que veíamos antes, el del Rescate Air Europa, que lo insinúan, aunque después se archive, pues ya algunos lo deciden y eso tiene consecuencias, como en este caso, pues que una cosa que llevaba haciendo ya más de 10 años, insisto, antes de que el presidente fuese Pedro Sánchez, pues ahora resulta que se lo cancelan. Bueno, y por otro lado tenemos aquí al señor Miguel Ángel Rodríguez, por supuesto, pues anunciando las cosas que va a pasar. Aquí un tipo que pone: me entristece cada vez, es que es alucinante que ponga esto, en su biografía de Twitter, dice Miguel Ángel Rodríguez: me entristece el cada vez más bajo nivel de la vida pública española. A continuación, el último tuit que pone, siempre los pone como tarde, los tuits, como en una hora intempestiva. Quien quiera entenderme, que me entienda. Dice: recuerda a Óscar López, respuesta a Óscar López, activista con rango de ministro. Óscar, os van deteniendo a todos. Le dice al ministro Óscar López: Aldama es el principio, lo Aldama va directamente contra Begoña. Vaya día que estáis pasando, y mañana toca el fiscal S del sanchismo. Vais todos pa'lante. Y aquí lo alucinante de Miguel Ángel Rodríguez, que es jefe de gabinete de Ayuso, que cobra 90.000 euros al año y que va por ahí diciendo os vamos a triturar, es que el tipo vaya adelantando decisiones judiciales días antes de que vayan a ocurrir. Porque si efectivamente, esto lo puso ayer, si efectivamente hoy resulta que nos enteramos de que el fiscal general del Estado lo imputan de alguna manera, lo que sea, de verdad que sería preocupante que este tipo, que Miguel Ángel Rodríguez, tenga la información antes que el resto de españoles y que incluso los imputados. Aquí en la noticia del diario.es dice: Miguel Ángel Rodríguez asegura que este martes el Supremo imputará al fiscal general del Estado. Si esto ocurre y esto es así, es un escándalo que este tipo, el jefe de gabinete Ayuso, se entere antes de las decisiones judiciales que el resto de españoles. Vamos ahora con el tema del día, el tema del momento. Ridículo tema del momento. Y es que resulta, mira, os he puesto aquí un tuit de Vito Quiles, lo comparte Guillermo Guejarro, en el que dice así: Vito Quiles, última hora. También siempre hay primero la opinión de Vito Quiles y después ya la verdad. Pero dice: Pedro Sánchez reducirá la pena de prisión al etarra Chapote, entre otros asesinos, exigida por Bildu a cambio de su apoyo. Lo sabíamos, qué indignidad. Bueno, pues suelta el bulo. Después resulta que tú ves que esto que están diciendo, que se ha aprobado para hacer favor a Bildu, no sé qué, no sé cuántos, fue una votación en la que el 100% de la Cámara, todos los grupos parlamentarios, votaron a favor. Que es una cosa que es completamente anómala. Es decir, hay que pedir un deseo cuando ocurren este tipo de cosas. Que todos los grupos en la Cámara votan lo mismo, votan a favor. Se aprobó. Y el diputado del Partido Popular literalmente dijo: así defendió, atención a este titular, así defendió el PP la reforma que convalía las penas de los presos cumplidas en otros países. Dice: llega 2 años tarde. Literalmente dijeron eso. Este señor José Manuel Velasco Retamosa dijo: llega 2 años tarde. ¿En qué consiste esto? Bueno, leemos el titular. El PP rechaza ahora una norma que apoyó en el Congreso para conmutar penas en el extranjero porque afecta a presos de ETA. Básicamente, es una norma que se había aprobado ya en el 2014 con un gobierno de Mariano Rajoy, al que se le había puesto una enmienda pero que no empezase a aplicar automáticamente, y que ahora sí que se ha vuelto a reformar con una enmienda que ha puesto Sumar encima de la mesa. O sea, que ni siquiera ha puesto el gobierno o el Partido Socialista, sino que lo ha hecho Sumar, y que el Partido Popular y Vox han votado a favor sin darse cuenta, porque deben ser tan vagos que ni siquiera se leen las leyes, que básicamente lo que plantean es una cosa que podemos tener debate, ¿eh? Yo puedo entender asuntos a favor y asuntos en contra, pero que básicamente lo que hace es: si tú eres una persona que en Europa ya ha estado en la cárcel, que ha sido condenada y que ya ha estado años en la cárcel por determinados asuntos, cuando tú vas a otro país, esas penas de cárcel que ya tuviste en el país en el que ya estuviste encarcelado, también te cuentan para el país en el que ahora te van a encarcelar. Y esto resulta que, además de otras personas que han sido encarceladas fuera de España y que ahora son encarceladas aquí, resulta que aplica a algo más de 40 presos etarras, que resulta que ya tenían su condena y habían hecho cárcel, habían estado en la cárcel en Francia, donde habían sido condenados por pertenencia a banda terrorista, y aquí en España pues habían sido condenados por más cosas. Entonces, por lo tanto, los años que estuvieron en Francia en la cárcel ya les descontaría los años que tendrían que estar aquí en España, según esta reforma. Y por lo tanto, algunos de estos presos podrían salir un poco antes de lo previsto en nuestro país. Que por un lado, pues puedes decir, pues de sentido común, ¿no? Si estamos y formamos parte de un mismo entramado jurídico
súper supranacional que es la Unión Europea, si tú estás en la cárcel 6 años en Francia y después aquí se te condena por lo mismo, pues entonces tiene sentido que esos 6 años que ya estuviste, que ya pagaste en la cárcel, pues se te descuenten aquí. Pero por otro lado, hombre, pues también es doloroso ver cómo gente de ese calibre pues se vean beneficiados por una cosa que puede ser de sentido común con otros presos, pero con presos que tienen delitos tan graves como los de ETA, pues hombre, pues es bastante doloroso. Pero sobre todo lo que es inexplicable que el Partido Popular y Vox, que ahora pues se están volviendo locos diciendo ¿pero cómo ha podido pasar esto? Pues digan que no sabían lo que había ahí, que votaron a favor sin leérselo. Y esa es la torpeza tremenda. Mira, es que de hecho tenemos a Borja Semper por ahí diciendo, bueno, ahora no tengo el vídeo creo, pero tenemos a Borja Semper por ahí diciendo nos han engañado. Hombre, pues si te han engañado, macho, es que es lo más torpe del mundo. Si me dijeses, oye, eres un grupo parlamentario de 4 personas y mira, pues no os da la vida para leeroslo todo y os la han colado. Pero es que en este caso eres el grupo parlamentario con más diputados en el Congreso. Aunque la mitad los debes tener ahí vagos, la otra mitad dedicados a poner tweets. Y los asesores pues también deben estar seguramente más enfocados en ver cómo nos contestan a los que hacemos información o a las querellas que nos intentan poner por explicar cosas en nuestras redes sociales que a leerse efectivamente la legislación, que es lo que tendrían que estar haciendo. Vamos a escuchar ahora a Joaquín Bosch, magistrado, que explica, hombre, pues la torpeza de votar a favor de cosas sin leértelo, ¿sabes? ¿Qué ha pasado con esta disposición? A ver, esta transposición... Esto lo explican en 4 en el programa de Todo es Mentira, Risto Mejide. ¿Qué ha ocurrido? ¿Es que no se lo han leído? ¿Qué ha pasado? Si es cierto que, según dice Borja Semper, que están en contra de la misma y han votado a favor, la interpretación más razonable es que nos creemos lo que él dice o nuestros propios ojos. Pues parece que no hubo una apreciación de lo que incluía la ley y al mismo tiempo, si era obligatoria por las normas europeas, tampoco se entiende que votaran en contra en la Comisión de Justicia. No sé, yo es que, como veo contradicciones, yo creo que eso es una cuestión política, debe aclararse en el ámbito político. Lo que sí que es cierto es que se podía votar a favor, en contra o abstención, y parece que hubo unanimidad. Claro, porque si no se podía ir en contra de esa transposición europea, pues ¿para qué se vota? Si no se puede ir en contra, ya está, se tramita directamente. Si hay una votación, se entiende que es porque se puede ir en contra. Efectivamente. Otra cuestión es que luego la ley ciertamente genera controversias en el ámbito judicial, como se acaba de indicar en la mesa. Pero la competencia del Parlamento es legislar y luego ya los tribunales irán en la línea que quieran. Claro, lo que sí que me parece claro que muestra contradicciones es votar a favor y además por unanimidad y después decir que esa reforma es abominable. Además, he visto la ley como estaba redactada, he visto la supresión que se ha acordado y es clarísimo que la supresión de lo que se suprime lleva efectivamente a que haya reducciones de condenas. Eso cualquier persona conocedora de textos legales lo ve enseguida. A cualquier persona conocedora de textos legales y que lea. Lo que pasa es que aquí pues votaron eso y ni siquiera se lo leyeron, porque este es el nivel que tenemos. O sea, si de verdad nos están diciendo nos han engañado, entonces que no sois merecedores de ser diputados y de tener un grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Porque si os planteara una cosa que además está meridianamente claro, si me dijeses, no, está escondido en un sitio, pero si está claro cuál es la enmienda, y lo que hace es votar a favor, es que tanto Vox como el Partido Popular, oye, que están todo el día con ETA en la boca diciendo todo el día ETA, Aznar el otro día también ETA, y de repente votas a favor de esto, hombre, pues perdóname, pero es que eres un torpe, pero torpe de narices. Y ahora están, pues bueno, en el Senado viendo a ver qué es lo que hacen. A ver si en el Senado atrasamos un poco más la votación, porque en el Senado, ya sabéis, tiene mayoría el Partido Popular. Pero ¿qué pasa? Que es que en el Senado, cuando estaba abierto el tiempo para proponer enmiendas a esta ley, tampoco han propuesto enmiendas. ¿Y qué pasa? Que es un drama para ellos, porque han votado a favor y como no han propuesto enmiendas ni han revisado nada, pues simplemente como han votado a favor en el Congreso de los Diputados, ahora pueden hacer lo que quieran y decir misa, pero como en el Senado tampoco plantean enmiendas, pues se va a aprobar. Y se va a aprobar gracias al voto del Partido Popular y de Vox, una cosa que ahora dicen que le detestan, que no sé qué, que les han engañado. Aquí Hugo Martínez Abar, que además Madrid lo ha explicado de esta manera, dice el PP, están contando una milonga enorme con lo de que les metieron una enmienda por detrás sin que se dieran cuenta. La tramitación de una ley y sus enmiendas tiene varias fases. Pleno, ponencia, comisión y otra vez pleno y luego Senado. Un grupo muy, muy pequeño puede no enterarse de una enmienda o puede pasar en presupuestos que son miles y miles de enmiendas. En una ley normal es absolutamente imposible, salvo que sea un grupo de vagos siderales. Por eso hablo del PP y no de Vox. Votaron porque les resultaba obvio. La pena de cárcel cumplida cuenta, la haya cumplido el delincuente fuera
o dentro de España. No se les podía ocurrir que tenían que estar en contra de eso. Si es que, por lo que decía, es algo que parece bastante de sentido común, aunque al mismo tiempo, ojo, entiendo las reticencias de quien diga, hombre, pues liberar antes a unos etarras que podrían estar más tiempo, hombre, pues es complicado. Pero claro, o son vagos de categoría como Vox, que ahí no hay duda alguna, con Santiago Abascal a la cabeza, la España que no madruga tanto, o es que cuando lo leyeron pues dijeron, bueno, pues no está mal esto, pues votamos a favor, ¿no? En fin. Y al mismo tiempo, ya terminamos con esto y vamos con nuestra cápsula del tiempo, resulta que el Partido Popular, pues ya sabéis, ha roto las negociaciones este fin de semana con el gobierno sobre la distribución de menores migrantes. ¿Por qué? Porque dicen que la Unión Europea, la Comisión Europea concretamente, nos ha ofrecido ayuda y que la hemos rechazado, aunque realmente cuando tú te vas a la carta que supuestamente dicen ellos, aquí Miguel Tellado, que dice, se suspenden las conversaciones por la crisis migratoria, pues resulta que dicen que la Comisión Europea estará lista para seguir asistiendo a España y Canarias en sus esfuerzos para gestionar esta difícil situación, pero no dice en ningún momento que nuestro gobierno haya rechazado la ayuda. Bueno, pero es el clavo ardiendo al que se ha sujetado el Partido Popular para decir el gobierno no quiere ayuda, el gobierno no quiere ayuda y además es culpa suya el drama migratorio, etcétera, etcétera. Y después decir tonterías como estas, como Feijóo hace un par de meses vinculando inmigración y delincuencia, diciendo que los españoles tenemos derecho a salir a la calle con seguridad. ¿Y sabéis qué pasa? Que cuando tú le copies el discurso literalmente a la extrema derecha, pues es más probable que radicalices a tu electorado y a quien acabe votando no sea precisamente a ti, que eres un farsante, que eres una persona que está media tintas, que a veces dices una cosa, que a veces dices otra, pues vas a votar si radicalizas a tu electorado a quien dice las cosas más duras desde el principio. ¿Quién en este caso? Pues Vox. Así que el Partido Popular está en una torpeza tremenda. Vamos a escuchar a Silva Echarrondo hablando de esto. Amenaza al estilo de vida, amenaza la identidad, cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana o por cuestiones más de corte económica. Pues una llegada de inmigrantes puede presionar a una bajada de salarios. Yo no tengo esa sensación. O sea, una cosa es la percepción que tiene la sociedad y otra cosa es la percepción que quieren inocular algunos en ella, ¿no? Quiero decir, porque la sociedad, yo no voy por la calle y me encuentro a gente que opine eso. Sí me encuentro a gente que desde determinados poderes políticos intenta inocular esa idea, que si los migrantes son delincuentes, que si los migrantes vienen a quitarnos el trabajo. Pero yo, mira, la experiencia personal que tengo, en mi pueblo los migrantes senegaleses son los que son los patrones de los barcos. Nadie les ha cuestionado. Todo lo contrario, se les ha abierto los brazos, se les ha dicho, ¿queréis formaros? ¿Venís como marineros? Vamos a formaros y seréis patrones. Y la convivencia es perfectamente normal. Entonces, otra cosa son esas opiniones que inoculan un veneno, porque eso es un veneno. Y es uno que no es desconocido en absoluto, tiene toda la razón Silva Echarrondo, y que lo conocemos pues, de siempre. En otras épocas decían que el culpable era el judío, ahora te dicen que el culpable es el inmigrante, y básicamente lo de siempre, enfrentar al penúltimo contra el último, al trabajador pobre español con el trabajador pobre extranjero. Y lo fundamental es cuando vamos a los datos. En el último barómetro del CIS, cuando nos preguntaban a los españoles cuál en su juicio es el principal problema que existe en España en general. Por ese veneno inoculado y por tantas horas de tertulias y tantos titulares diciendo barbaridades y cosas que se ven en las redes sociales, decían que el 30% de la gente a la que le preguntaban el principal problema era la inmigración, el primer problema que señalaban. Cuando ya le preguntaban, no, pero ¿cuál es el problema que a usted personalmente, no a España en general, a usted personalmente le preocupa más? Y la inmigración ya caía hasta el 13%, menos de la mitad. Y los problemas, cuando hablas de ti, de verdad lo que te afecta a ti, pues ya es la crisis económica, un 30%, la sanidad, la vivienda, el empleo. Cosas que de verdad te afectan a ti, no una cosa imaginaria que han construido para intentar rascar 4 votos, gente irresponsable como las que hemos visto hasta ahora. Bueno, en fin, pues hasta aquí las noticias del día. Voy a intentar a partir de ahora reducir un poquito la carga de noticias del día, porque a veces estoy 35 minutos hablando de las noticias del día, me enfoco demasiado en eso y queda demasiado largo el capítulo. Decidme en los comentarios, estoy haciendo pruebas todavía, es el primer mes que llevamos, el primer mes fue septiembre, este es el segundo mes, octubre, y os voy calibrando todavía a ver qué es lo que os interesa más. Voy a probar un pelín más corto, nos hemos quedado en unos 28 minutos por algo del estilo, no hemos llegado a 35 como el vídeo de ayer de noticias, a ver si os parece mejor así o preferís que sea algo más largo. Y como siempre, pues después de las noticias del día, nos toca nuestra cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula del tiempo. Comenzamos nuestro recorrido un 8 de octubre de 1967 en las profundidades de la selva boliviana. En este día, el ejército boliviano, con la asistencia de asesores de la CIA, capturó al legendario revolucionario argentino-cubano, el comandante Ernesto Che Guevara. Este evento marcaría no solo el fin de una vida dedicada a la lucha revolucionaria, sino también un punto de inflexión
en la historia de los movimientos de la izquierda en América Latina. El Che, símbolo de la revolución y la lucha contra el imperialismo, había llegado a Bolivia con la esperanza de encender la llama de la revolución en el corazón de Sudamérica. Su visión era crear muchos Vietnam, que decía entonces, para combatir al imperialismo estadounidense. Sin embargo, su campaña guerrillera se encontró con numerosos obstáculos, incluyendo la falta de apoyo local y la implacable persecución por parte de las fuerzas gubernamentales bolivianas, respaldadas, por supuesto, por la inteligencia estadounidense. La captura del Che fue el resultado de meses de una intensa cacería humana. Herido y rodeado, Guevara fue apresado en la quebrada del Yuro. Es importante destacar que, contrario a la mitología popular, el Che no murió en combate, sino que fue capturado vivo. Y al día siguiente, el 9 de octubre, sería ejecutado sumariamente en la Escuela de la Higuera, un acto que violaba flagrantemente el derecho internacional y los principios más básicos de justicia. Las últimas palabras del Che, según se ha reportado, fueron un desafío final a sus captores. Dijo: «Dispara, cobarde, solo vas a matar a un hombre». Estas palabras, cargadas de desprecio hacia la cobardía de una ejecución extrajudicial, se han convertido en un grito de batalla para revolucionarios y activistas en todo el mundo. Reflejan la determinación y el coraje que caracterizaron toda la vida del Che. La muerte del Che Guevara tuvo un impacto profundo y duradero. Lejos de extinguir la llama de la revolución, su ejecución lo transformó en un mártir y en un icono de la lucha contra la opresión y el imperialismo, y su imagen, inmortalizada en la famosa fotografía de Alberto Korda, se convirtió en un símbolo universal de rebeldía y de resistencia. Es fascinante como una sola imagen, esa fotografía, ha logrado capturar la esencia de un hombre y un movimiento, trascendiendo barreras culturales y lingüísticas. El asesinato del Che también puso de manifiesto la expansión y la extensión de la intervención estadounidense en América Latina durante la Guerra Fría. La participación de la CIA en su captura y ejecución fue parte de una campaña más amplia para sofocar movimientos de izquierda en la región, una política que tendría consecuencias devastadoras para la democracia y los derechos humanos en el continente en las décadas siguientes. Esta intervención no se limitó realmente a Bolivia. Desde Guatemala hasta Chile, Estados Unidos jugó un papel activo en el derrocamiento de gobiernos democráticamente electos y en el apoyo a regímenes autoritarios que se alineaban con sus intereses. Un aspecto algo menos conocido de la historia es su diario boliviano, recuperado tras su captura. Este documento ofrece una visión íntima de los últimos meses de su vida, revelando no solo las dificultades de la campaña guerrillera, sino también las reflexiones personales de un hombre enfrentado a la posibilidad de su propia muerte. El diario es un testimonio conmovedor de la determinación del Che, pero también de su humanidad y de sus dudas en aquel momento. Pasemos ahora a otro 8 de octubre, esta vez de 1895, fecha que marca el nacimiento de Juan Domingo Perón en Lobos, provincia de Buenos Aires. Perón, una figura central de la política argentina del siglo XX, sería presidente de la nación en 3 ocasiones, 2 mandatos consecutivos de 1946 a 1955 y un tercero en 1973, hasta su muerte en 1974. La figura de Perón es inseparable del movimiento político que lleva su propio nombre, el peronismo, que ha dominado la escena política argentina durante décadas. Surgido como un movimiento populista de base obrera, el peronismo se caracterizó por sus políticas de bienestar social, la expansión de los derechos laborales y un fuerte nacionalismo económico frente al imperialismo estadounidense. Es imposible entender la Argentina moderna sin comprender el impacto profundo y duradero del peronismo en la sociedad, la cultura y la política del país. Durante sus primeros 2 mandatos, Perón implementó políticas que transformaron profundamente la sociedad argentina. Extendió el derecho de voto a las mujeres, un logro histórico en la lucha por la igualdad de género en Argentina, nacionalizó sectores claves de la economía, incluyendo los ferrocarriles y servicios públicos, en un intento a reducir la dependencia económica del país de las potencias extranjeras, implementó programas de vivienda social que permitieron a miles de familias de clase trabajadora acceder a hogares dignos, mejoró significativamente las condiciones laborales de los trabajadores, introduciendo vacaciones pagadas, aguinaldo y una serie de beneficios sociales que transformaron la vida de la clase obrera argentina. Estas medidas le ganaron un amplio apoyo entre las clases trabajadoras y los sectores más desfavorecidos de la sociedad. El peronismo creó una nueva identidad política para millones de argentinos, especialmente para los trabajadores y los pobres urbanos que se sintieron por primera vez parte integral de la nación y sujeto de derechos. Un aspecto particularmente controvertido de la historia de Perón es su relación con el fascismo europeo. Más allá de sus luces, también tiene sus sombras en sus primeros años y sus posteriores acogidas de criminales de guerra nazis tras la Segunda Guerra Mundial. Antes de llegar al poder,
Perón pasó un tiempo en la Italia fascista y también en la Alemania de aquel momento, que fueron experiencias que influyeron en su visión política, y después de la guerra su gobierno también facilitó la entrada a Argentina de numerosos nazis fugitivos, incluyendo figuras notorias como Adolf Eichmann y Joseph Mengele. Este capítulo oscuro de la historia argentina sigue siendo objeto de intenso debate y escrutinio, y es uno de los peores ejemplos del gobierno de Perón en aquel momento. El peronismo como movimiento político ha demostrado una notable capacidad de adaptación y sobre todo de supervivencia. Ha oscilado entre posiciones más de izquierda y también algunas de derechas, manteniendo siempre su apelación a las masas populares y su retórica nacionalista argentina. Esta flexibilidad ideológica ha sido tanto una fortaleza como al mismo tiempo una debilidad, permitiendo al movimiento mantener su relevancia a lo largo de décadas, pero también generando confusión y contradicciones muy grandes en su interior. Un elemento fundamental del peronismo es el papel que jugó Eva Perón, esposa de Juan Domingo Perón y figura icónica por derecho propio. Evita, como era conocida popularmente, jugó un papel crucial en la movilización del apoyo popular al peronismo, especialmente entre las mujeres y los trabajadores. Su trabajo de la Fundación Eva Perón, que proporcionaba asistencia social a los más necesitados, se convirtió en un pilar del estado del bienestar peronista, y su muerte prematura en 1952 la transformó en una figura casi mítica en la cultura política argentina. Hoy, casi 50 años después de la muerte de Perón, Argentina se encuentra en una encrucijada histórica que pone a prueba el legado del peronismo. El país enfrenta una crisis económica profunda, exacerbada dramáticamente además por las políticas del actual presidente Javier Milei, que desde que asumió el poder, Milei, un economista de extrema derecha completamente lunático, ha implementado medidas que han llevado a un rápido deterioro de las condiciones de vida de millones de argentinos, y según un reciente informe del Financial Times, por primera vez en la historia reciente, el 50%, más del 50% de la población argentina vive ahora por debajo de la línea de pobreza. Este aumento alarmante es consecuencia directa, realmente, de las políticas del shock implementadas por el gobierno de Milei, que llegó al poder prometiendo desmantelar gran parte del estado del bienestar construido durante la era peronista. Con su retórica anti-establishment y sus propuestas de privatización masiva, ha lanzado un ataque frontal al modelo económico y social que ha predominado en Argentina durante décadas. Sin embargo, lejos de mejorar la situación con estas medidas, sus políticas han profundizado la crisis. La realidad es que estas medidas han llevado a un aumento dramático de la desigualdad y la pobreza, erosionando rápidamente décadas y décadas de conquistas sociales. La propuesta de dolarización en particular ha generado un intenso debate. Mientras sus defensores argumentan que ayudará a controlar la inflación, la evidencia muestra que está llevando a una pérdida de una soberanía económica y a una profundización de las desigualdades sociales. El desafío para el peronismo y para la izquierda argentina en general ahora es más urgente que nunca. Deben encontrar una manera de contrarrestar estas políticas destructivas de Milei y ofrecer una alternativa viable que aborde los problemas económicos, que son innegables, que también había cuando gobernaban ellos, sin abandonar al mismo tiempo el compromiso histórico con la justicia social que caracteriza al peronismo, y al mismo tiempo deben desenmascarar las soluciones simplistas y peligrosas ofrecidas por Milei, cuyas consecuencias ya están a la vista. La resistencia está siendo bastante fuerte, está habiendo todo tipo de manifestaciones y está sirviendo de alguna manera para galvanizar a una oposición que estaba bastante desunida. Finalmente, nuestro viaje en el tiempo nos lleva a otro 8 de octubre, pero esta vez de 1992, cuando el mundo se despidió de Willy Brandt, una de las figuras más influyentes de la socialdemocracia europea del siglo XX. Brandt, que fue alcalde de Berlín Occidental, ministro de Asuntos Exteriores y finalmente canciller de la República Federal de Alemania, dejó una huella imborrable en la política europea y mundial. Nacido como Herbert Ernest Karl Fram en Lübeck en 1913, Brandt adoptó su nombre de guerra durante su lucha contra el nazismo. Este cambio de nombre no fue un simple acto de ocultación, sino un símbolo de su compromiso total con la resistencia antifascista. Exiliado en Noruega y Suecia durante el régimen nazi, Brandt experimentó de primera mano la brutalidad del fascismo y la importancia de la solidaridad internacional en la lucha por la democracia. Tras la guerra, Brandt regresó a Alemania, convirtiéndose en una figura clave en la reconstrucción del país y en la reconciliación con sus vecinos. Su experiencia en el exilio le dio una perspectiva única sobre la necesidad de superar los nacionalismos estrechos y de construir una Europa unida y en paz. Como alcalde de Berlín Occidental, entre el 57 al 66, Brandt se enfrentó a uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría, la construcción del Muro de Berlín en 1961. Su liderazgo durante esta crisis, defendiendo la libertad de Berlín Occidental mientras abogaba por el diálogo con el Este, le ganó el reconocimiento internacional y sentó las bases para su futura política de distensión. Como canciller de Alemania Occidental del 69 al 74, Brandt es quizá más conocido por su Ostpolitik, una política de acercamiento y normalización de relaciones con la Alemania Oriental, con la RDA y otros países del bloque soviético. Esta política, que buscaba el cambio a través del acercamiento, fue revolucionaria en su tiempo y jugó un papel crucial en la reducción de las tensiones durante la Guerra Fría.
Los esfuerzos de Brandt por la paz y la reconciliación en Europa le valieron el Premio Nobel de la Paz en el 71. En su discurso de aceptación de este premio, Brandt habló de la necesidad de atreverse a tener más democracia, una frase que se convertiría en un lema para los movimientos progresistas en todo el mundo. Esta llamada a profundizar la democracia no se limitaba simplemente a las estructuras políticas formales, sino que abarcaba todos los aspectos de la vida social y económica. Un aspecto un poco menos conocido, aquí en España lo sabemos más, pero igualmente muy importante de la carrera de Brandt, fue su relación con nuestro país, con España. Porque durante años, los años de la dictadura franquista, Brandt fue un firme defensor de la democracia española y un crítico feroz del régimen de Franco. Apoyó activamente a los socialistas españoles en el exilio y trabajó para mantener la causa de la democracia española en la agenda internacional. Brandt entendía que la democratización de España era crucial no solo para el pueblo español, sino para el futuro de Europa en su conjunto, y utilizó su influencia como líder del Partido Socialdemócrata Alemán y como figura destacada de la Internacional Socialista para presionar por el cambio democrático en España. Tras la muerte de Franco en el 75, Brandt jugó un papel crucial en el apoyo internacional a la transición democrática española. Como presidente de la Internacional Socialista, ayudó a legitimar y a fortalecer al Partido Socialista de el Felipe González de por aquel entonces, que no se parece mucho al de ahora, que finalmente se convertiría en la fuerza política dominante en la España posfranquista. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo de hoy. Vamos con la clave internacional. ¿Qué pasa en el mundo? La clave internacional. Bienvenidos y bienvenidas a la clave internacional, que sigue estando dominada básicamente por lo que está ocurriendo en Israel, la invasión al Líbano, la masacre en Gaza y el año que se ha cumplido después de los ataques de Hamas del 7 de octubre del año pasado, del año 2023. Ya sabéis que, como os expliqué ayer, Israel ha denunciado a España como cómplice de los ataques de Hamas y cómo puede ser, como achacándonos que somos, bueno, pues prácticamente antisemitas. ¿Por qué? Porque este fin de semana hubo gran cantidad de manifestaciones en solidaridad con Palestina y también con el Líbano por la auténtica masacre que ya ha quitado la vida a más de 42.000 personas civiles. La mitad de ellos niños, menores de edad. Bueno, pues resulta que a estos les preocupa muchísimo, lo que ocurrió en su país, y evidentemente es normal que así se los haga, y es completamente condenable los ataques de Hamas, que acabaron con la vida de 1.200 israelíes civiles, lo cual es un horror también, atacar a civiles como se hizo en aquel momento, pero al mismo tiempo son capaces de ver sin ningún tipo de pudor e incluso reivindicar los más de 42.000 muertos de personas civiles que ellos mismos han causado bombardeando zonas civiles, que ahora trasciende simplemente a Gaza y también ha llegado al Líbano. Aquí vemos el titular de Internacional del País que dice: las críticas a la guerra de Gaza llevan a la relación entre España e Israel en su momento más crítico. Netanyahu acusa a Sánchez de primera Hamas y mantiene vacante su embajada en Madrid desde el reconocimiento español del Estado palestino, una cosa que parece ser que les enfadó bastante. Aunque hace meses que tienen concedido el plazo del nuevo embajador de Israel en España, el diplomático Zvi Babni, aún no se ha incorporado a su puesto y nadie sabe cuándo lo hará, porque la jefatura de la embajada israelí en Madrid está vacante desde que, en mayo pasado, el gobierno de Benjamín Netanyahu llamara a consultas a su antecesora, Rodi Karradian, en protesta por el reconocimiento del Estado palestino por parte de España, que calificó como una recompensa a los asesinos de Hamas. E ilustró con un vídeo en el que mezclaba imágenes de una parodia de baile flamenco con otras reales de los ataques terroristas del 7 de octubre. ¿Os acordáis de aquel vídeo? Era un vídeo en el que mientras sonaba flamenco, ellos ponían imágenes de los ataques del 7 de octubre. Pero claro, a esta gente lo que se le olvida es que después del 7 de octubre vino el 8 de octubre, el 9 de octubre, el 10 de octubre, el 11 de octubre, el 12 de octubre y así de manera sistemática hasta el 7 de octubre, no del 2023, sino del 2024. Y cada uno de esos días no ha sido Hamas quien ha atacado a Israel, sino que ha sido Israel el que ha estado bombardeando de manera sistemática a población civil, tanto en Israel como en Beirut. Ya veis, otro titular que dice: Israel conmemora los ataques de Hamas del 7 de octubre, ¿mientras qué? Pues mientras bombardea Gaza y Líbano. El país ha recordado a las más de 1.200 personas asesinadas hace un año con varios actos y 2 ceremonias, evidentemente lo tienen que recordar, y muchos rehenes que todavía están secuestrados, que no han podido volver después de un año con sus familias. Sin embargo, celebran un recuerdo, mientras precisamente hacen aquello que tanto dolor les ha causado a ellos mismos, es decir, atacar a la población civil. Sin embargo, esto no ha dejado tampoco una buena posición a Netanyahu, en primer lugar porque no supieron repeler un ataque que después se ha demostrado que la inteligencia israelí, que no es una tontería, de hecho están bastante preparados, son una de las inteligencias más preparadas del mundo. Seguramente, de hecho, narices, atención a cómo consiguieron manipular todos los walkie-talkies y buscas de la milicia Hezbollah, logrando que explotasen todos esos buscadores cuando recibieron una llamada. Es decir, son una inteligencia que tienen capacidad para hacer una gran cantidad de cosas
completamente alucinante que parece de película de espías. Bueno, pues esos mismos son los que se supone que tenemos que creer que no fueron capaces de ver lo que iba a pasar el 7 de octubre, cuando centenares de militantes de Hamás cruzaron las fronteras y hicieron lo que hicieron. Daba la sensación como que pretendían de alguna manera que hubiese un elemento desestabilizador para permitir escalar la situación e ir más adelante. ¿Por qué pasa? Bueno, pues atención a este otro titular del diario.es en colaboración con The Guardian. Lo dieron por muerto, pero hoy sigue en el cargo. ¿Cómo ha logrado sobrevivir Netanyahu durante un año de guerra? Y es que seguramente la pregunta no es cómo ha logrado sobrevivir Netanyahu durante este año de guerra, es que si ha logrado sobrevivir Netanyahu ha sido gracias a este año de guerra y a todo lo que ha pasado desde ese momento, porque ha habido manifestaciones masivas, incluso de familiares de los rehenes, de los secuestrados por Gaza, por Hamás, diciéndole que debe dimitir, que es un sinvergüenza y está escalando esto simplemente para salvar el propio pellejo, y que en el momento en el que dejase de ser presidente de su gobierno, primer ministro de Israel, lo que ocurriría seguramente es que acabaría yendo a la cárcel por corrupción. Pero precisamente con esta guerra, con esta escalada, que por otro lado no va a dejar de sumarle cada vez más puntos, y estamos todavía a la espera de ver cómo responde al ataque de Irán, que seguramente responderá porque le interesa, pues ha sido la única manera, de una manera bastante buena para él, porque ha sobrevivido y ha salvado el cogote por el momento, pero claro, a costa de acabar con la vida de cientos y cientos de personas, de miles, de decenas de miles, más bien, de inocentes, en otras palabras. Hasta aquí nuestra clave internacional del día de hoy, y ahora vamos con las preguntas y las respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. Ayer la pregunta era bastante sencilla. Era ¿qué tienen en común la señora Ayuso, el señor Abascal y el señor Toni Cantó? Vamos a leer algunas de vuestras respuestas. Dice aquí Jamie: gracias por tu excelente trabajo. A juzgar por los antecedentes, me atrevo a decir que las personas que mencionas bien pueden formar un trío que se llame Los Enchufados. No creo que canten nada motivador, pero sí que daría mucho material para unas cuantas risas. La desvergüenza suele lograr esas reacciones. De hecho, tiene algunos hits en solitario. Aquí Baldoes dice que han vivido del cuento toda la vida. Es una buena cosa en común. Esos sí que son parásitos de manual. Nunca se han subido al andamio o han tenido que trabajar 60 horas semanales o temblar si se quedaban en el paro. Y dice aquí Olga Romero, son los que más critican las ayudas, chiringuitos, paguitas, etc., cuando son los que siempre han vivido bien y disfrutan de lo que critican. CV de los tres, currículum vitae de los tres, a ver cuánto tiempo llevan sin dar palo al agua. Abascal sin CV reconocido, Ayuso la web del Pecas, el perro de Esperanza Aguirre. Y Cantó tiene la colección de carnés de partidos políticos, el indeciso político, pero los a cargo de lo público vía paguita, por supuesto. Y es que la línea en la que se encuentran estas tres personas, pues es esa, la de criticar mucho los chiringuitos y decir que la izquierda de los chiringuitos, cómo se reparte el dinero público de todos, y después ser personas que llevan toda la vida viviendo de eso. Además, todos con cierto espacio de coincidencia, ¿no? Porque todos ha sido gracias, de alguna manera, al Partido Popular de Madrid. El señor Abascal, ¿durante cuánto tiempo estuvo en un chiringuito que le puso Esperanza Aguirre, cobrando un auténtico pastol mensual? Esperanza Aguirre también contrató con 27 años a Ayuso, que ahora va dando lecciones a la gente de si es muy vaga, que si no tiene trabajos porque no quiere o porque no se le ocurra lo suficiente. Y claro, lo que pasa es que ella con 27 años, ayer también decía que los jóvenes van a por la subvención y ya está, como si fuese tan sencillo. No, la que fue a por la subvención fue ella cobrando 4.200 euros netos mensuales de otro chiringuito de Esperanza Aguirre, hasta que la hicieron diputada con 30 años y hasta el día de hoy ha estado cobrando de lo público. Y Toni Cantó, pues que os vamos a decir, es verdad que ha coleccionado absolutamente todos los carnés de todos los partidos políticos posibles y acabando con todos ellos, la verdad que no les ha ido bien, hasta acabar en la maravillosa oficina del Español en Madrid para promocionar Madrid como la capital del español en Europa. También os digo, no sé con quién competía, con Budapest, con Londres o con París. Igual se habla más español allí que aquí. En fin, delirante. La pregunta que os quiero hacer hoy, y recordad que tenéis que responder poniendo una R, 2 puntos, para que lo pueda encontrar bien, sobre todo en YouTube. En Spotify me cuesta más ver los comentarios, pero en YouTube os invito a poner el comentario sobre el juez Peinado. Sobre que por un lado le han tirado de las orejas y le han archivado una vez más este asunto, pero por otro lado le dejan seguir investigando y estirar todavía más el chicle. Y también sobre el asunto de Ayuso llamando a declarar a la comisión de investigación a Begoña Gómez, que es una cosa que, como hemos visto al principio, ha tirado por tierra, ha tirado por el suelo
la opción que tenían y que habían defendido el Partido Popular Nacional de que no iban a invitar a Begoña Gómez a declarar. Bueno, pues Ayuso les ha llevado la contraria. ¿Por qué ocurren estas cosas? Juez Penado y Ayuso. Os leo los comentarios, R2 y vuestra respuesta. Lo comentamos en el capítulo de mañana. Y hasta aquí, amigos, amigas, el capítulo de hoy. Os recuerdo que os suscribáis, que estamos ya cerca de los 100.000 suscriptores. A ver si llegamos pronto, a ver si llegamos este mes, que por cierto, a finales de este mes no queda demasiado. Me voy para Estados Unidos para cubrir las elecciones. Ya están aquí, son el 5 de noviembre, no queda apenas nada. Lo comentaremos por aquí. No sé si mantendré la misma cantidad de capítulos diarios que puedo hacer cuando estoy aquí en mi casa. Pero bueno, lo iremos comentando por aquí. Van a haber cosas bastante interesantes y la verdad que un poco terroríficas al mismo tiempo. Muchas gracias por acompañarme en este capítulo. Soy Alan Barroso y esto es Clave Barroso. En Clave Barroso.